Cuando yo me planteo la vida de Dalí, tengo que estudiar, como para una obra de teatro siempre esto es absolutamente imprescindible y necesario, estudiar exactamente cuál es la síntesis, ¿no? O sea, para hacer una obra de teatro siempre hay que saber exactamente lo que uno quiere decir, pero de una forma sintética, no con 3 folios, no, con pocas frases. Hay una substancia. Una obra de teatro tiene que tener un eje central, una substancia clarísima. Después de este núcleo central uno puede dar vueltas en espiral y ir contando otras cosas que tengan que ver, etcétera, pero siempre tiene que haber este núcleo. El núcleo central de la obra de Dalí es la infancia. Insisto en este hecho. Dalí es un hombre, es un artista que consigue todo lo que consigue porque hace algo que en general los hombres, y aquí sí que me refiero a los hombres en el sentido de género masculino, tienden a hacer, que es la cristalización de la infancia. Está perfectamente comprobado que los hombres nos mantenemos siempre con muchas conexiones con nuestra vida infantil. Las mujeres, y a medida también que vayáis pasando la vida os daréis cuenta cómo os quejaréis de que los hombres siempre son un poco niños, ¿no? Siempre hay esta frase de es que son como niños, ¿no? Siempre tienen este lado un poco infantil, ¿no? Y es porque la conexión con la infancia es algo esencial en nuestra vida, cosa que no sucede tanto en el género femenino, que corta con más facilidad con la infancia. No quiere decir que no la recuerde, pero el mundo de la infancia queda en cierta medida más alejado. Dalí consigue cristalizar completamente a la infancia. Fijaros bien en su vida. Juega durante toda su vida. Incluso en la parte final de su vida juega con la muerte. De tal manera que él se pone como enfermo sin que de hecho tenga nada grave. Quiere ver cómo la muerte se le va acercando día a día y de una forma muy tímida él se va acercando también hacia la muerte. Pero es una especie de juego maligno, pero juega en todos los sentidos en su vida, es decir, su vida es un juego constante, con los medios de comunicación, con las personas. Otro dato importante, Dalí, vosotros sabéis que Dalí se une a un personaje también muy relevante que es Gala, ¿no? Que es su mujer. Pero ¿quién escoge? Escoge una mujer madre. Gala para él es como su madre, le hace todas las cosas mecánicas y materiales de su vida, porque Dalí no sabía ni firmar un cheque, en lo material no sabía hacer una tortilla de patatas, digamos, era completamente inútil en lo material, se mantenía como un niño, y Gala era una mujer extremadamente dominante, una mujer que conocí y realmente incluso daba cierto terror, ¿eh? Otro elemento esencial, Dalí cristaliza también el sexo. Dalí se mantiene, diríamos, como en la parte infantil, se mantiene en la idea de voyeur, o sea, mirón, y diríamos todavía de no acercarse al otro sexo. Es decir, de no enfrentarse al sexo femenino o masculino, si hubiera sido homosexual. Él no es ni homosexual, pero tampoco es heterosexual, diríamos. Él es sobre todo un hombre que se mantiene en sus propios delirios infantiles. Y durante toda su vida practica esto. Y otro elemento que también es esencial en Dalí es el surrealismo. No hay nada tan surrealista como nuestras visiones de niños. Yo recuerdo de niño que en mi propia casa, pues en el techo de mi propia casa, que era una casa antigua con unas bóvedas, pues habían unas formas. Y antes de dormirme, pues aquellas formas que veía en el techo eran para mí figuras extrañas, monstruosas, que cada vez cambiaban, ¿no? En el fondo, lo real era que eran unos pequeños desconchados en la pared. Esta era la realidad. Pero la surrealidad, el surrealismo, eran estas visiones tan especiales, estas visiones que van más allá de la realidad, otra realidad que es el surrealismo. O sea que todos esos elementos prueban perfectamente cómo Dalí es, ante todo, Dalí es un hombre que consiguió
ser niño durante toda su vida. Y eso es, en cierta medida, el núcleo esencial de su arte.